¿Sabían que los municipios Bolívar, Pedro María Ureña y García de Evia, el estado Táchira, están sufriendo una grave crisis humanitaria? Compañeros, profesora, esta es Emily Quintero y les contaré lo que mi entrevistada, periodista y especialista del área frontera, Mayerly Villanueva, tiene para decirles al respecto. Es necesario aclarar que este video se hizo con motivos académicos para la materia de problemas económicos internacionales. Esta es una materia que se da en el cuarto año de comunicación social en la Universidad de los Andes. Para hacer la entrevista tuvimos que tomar en cuenta 3 puntos claves: momentos históricos críticos, el primero; segundo, política de fronteras; y el tercero, el desarrollo territorial fronterizo. De esta forma pudimos abordar a nuestros entrevistados. En cuanto a los resultados de mi entrevista, tuve la fortuna de que mi entrevistada respondió de forma muy rápida. En cuestión de media hora después de que le enviaran las preguntas, recibí buenas respuestas, unas muy fructíferas y que me aportaron de forma significativa para este trabajo. Mayerly Villanueva mencionó algunos momentos importantes en el tema fronterizo entre Venezuela y Colombia. Por ejemplo, la entrada de la ayuda humanitaria, la fallida entrada de la ayuda humanitaria del año 2019, cómo fue el movimiento fronterizo de esa época, qué ocurría en estos municipios, que principalmente son los que más afectados se han visto, y qué ha pasado después de todo esto, qué sucedió después. Ella lo marcó como uno de los sucesos más importantes tras la llamada era democrática después del año 1958. También comenta ese cierre de frontera casi que vino de la nada, ese cierre de frontera abrupto, el cual se dio en agosto, poco antes de la pandemia. Algunos venezolanos se quedaron atrapados en el lado colombiano y algunos colombianos en el lado venezolano. Y muchos se vieron afectados por ese cierre abrupto debido a lo mismo, que solían hacer actividades comerciales de frontera en frontera y ya no lo podían hacer más, y ese era su sustento para el pan de cada día. Ella también menciona que estos municipios, específicamente Bolívar, Pedro María Ureña y García de Evia, que son municipios fronterizos, sufren una gran crisis en el tema del agua, ya que llenar un galón de agua cuesta aproximadamente entre 25 y 30 dólares. Y también que de los miles de empresas que habían por el lado nacional, por el lado venezolano, solo quedan aproximadamente entre 15 y 20 empresas, porque algunos han visto más factible cruzar al lado colombiano y subsistir allá, mantenerse allá, por el mismo tema de la crisis financiera que hay acá en Venezuela. Por otra parte, ellos mencionan que a los tachirenses ahora se les hace más fácil trasladarse a Colombia. Por eso también el tema de los comerciantes, ya que no recibían muchas compras porque el tachirense promedio prefiere viajar a Colombia, comprar su comida allá, su mercancía, etcétera, y traérselo a Venezuela, no comprarle al productor nacional porque suele, mejor dicho, al comerciante nacional, porque suele ser mucho más costoso que incluso pagar un viaje a Colombia. Entonces estos municipios se han visto grandemente afectados en su actividad comercial y en su actividad, mejor dicho, en su necesidad del agua, y también en la parte eléctrica. Menciona ella que en comparación, por ejemplo, a San Cristóbal, que es la capital, la ciudad capital del estado Táchira, tienen peor crisis eléctrica. Se pueden contar alta cantidad de horas en lo que estos municipios pasan sin luz eléctrica, y en comparación, por ejemplo, como les había mencionado anteriormente, a San Cristóbal, estas personas no han podido ver tranquilidad después de todo esto. En cuanto a la relación que había entre Venezuela y Colombia, que ha habido, realmente siempre ha fluctuado mucho, ha dependido bastante de las ideologías de los gobernantes que buscan en políticas fronterizas y demás. Ella asegura que son necesarios aplicar nuevas políticas en pro de estos municipios que mencioné anteriormente para que puedan salir de estas crisis, porque considera que no se les ha tomado en cuenta como debería hacerlo, más con el hecho de que son parte de esa frontera entre Venezuela y Colombia. Entonces, Venezuela y Colombia además han tenido problemas justamente
la relación no ha sido exactamente cordial al principio. Por ejemplo, con Iván Duque. Ella explica que cuando el gobierno de Iván Duque, Venezuela y Colombia no tenían buenas relaciones internacionales. Esta relación se vuelve cordial al momento que Petro gana la presidencia. Entonces, nuevamente, el venezolano puede viajar a Colombia, hay apertura de frontera por parte del gobierno venezolano, y que si bien algunas políticas han mejorado, pues aún sigue faltando. Es necesario que mejore con el paso del tiempo, porque un problema de tantos años no se puede arreglar en 5 minutos. Es necesario que pasen otros años más para que estas relaciones puedan reconstruirse completamente. Por otro lado, cuando se habla de, por ejemplo, cómo es la vida fronteriza en Colombia, o sea, mejor dicho, en Táchira, en el estado Táchira, al lado del Táchira, ella menciona el tema de la política pública por el área financiera, porque en el estado Táchira poco se usan los bolívares. La moneda predominante es el peso colombiano y dólares. Normalmente los que utilizan bolívares son las personas de la tercera edad o aquellos que van a comprar en sitios específicos, pero la mayoría suele costear todos sus gastos con peso colombiano en dólares, y saben calcular el cambio entre uno y otro de manera casi instantánea, sin necesidad de una calculadora. Entonces considera que el gobierno tiene que tomar en cuenta este impacto social que hay en la moneda venezolana, la cual está siendo desplazada por el peso colombiano. Considera que son los más afectados por lo mismo, porque manejan 3 monedas diferentes estando en un solo país que legalmente nada más tiene la circulación del bolívar. Entonces, por el mismo tema de que son una zona fronteriza, necesitan ser considerados en materia social, en materia económica, materia financiera en general. En cuanto a mi percepción personal, tanto por lo que dijo la especialista Mayelín Villanueva como lo que pude investigar para este trabajo, me di cuenta que las políticas fronterizas son a veces olvidadas por algunos países por el simple hecho de estar enfocados más en el tema de solo políticas públicas, políticas internas, y se olvidan de las relaciones internacionales que pueden haber con el vecino que está al lado, abajo, a la derecha, etc. Entonces, por ejemplo, aquí en Venezuela ocurrió el cierre de frontera del año 2015, el cual se dio también de forma sorpresiva. Pocos sabían que realmente eso se iba a dar, y cuando se dio fue una lamentable noticia para muchos, sobre todo en aquel entonces, el contexto de crisis económica y social que había en este lado de la frontera, aquí en Venezuela. Por tanto, es importante tomar en cuenta estos municipios, por ejemplo, Bolívar, Breña y Ureña, porque sobre todo Ureña es uno de los más transitados para ir hacia la frontera con Colombia. Algunos que van al puerto de Santander, otros que van directamente a Cúcuta. Aparte, es preocupante que desde el lado de Venezuela la actividad comercial se haya visto afectada por la misma crisis y que las personas prefieran ir al país vecino a comprar en lugar de la materia nacional. Da mucho que decir respecto al valor que se le da a la moneda local. También lo preocupante que es la diferenciación de precios, porque en estándares realmente antes era al revés. En Venezuela compraban los colombianos y ellos vendían allá nuestra mercancía. Entonces, en conclusión, es necesario que el gobierno, independientemente sea el gobierno venezolano o el gobierno colombiano, debe tomar en cuenta sus estados fronterizos. Y como en este caso estamos hablando de Venezuela, es necesario tomar en cuenta el estado Táchira y estos municipios en específicos que no tienen agua, no tienen electricidad, y aparte están pasando por varias crisis sanitarias que pocos son del conocimiento del venezolano promedio. Muchos saben que son zonas para transitar y salir de Venezuela, pero pocos saben que las personas que viven ahí, que todavía se han quedado en residencias en esos sitios, no son atendidas como corresponde.
Nuestro deber, en este caso como periodistas de información, es difundir lo que está pasando, darle una mirada objetiva y a través de nuestro trabajo periodístico buscar soluciones. Muchas gracias por escuchar. Espero que sea una semana fructífera. Nuevamente aclaro, esto fue hecho con motivos académicos para la Universidad de los Andes. Esta fue Mili Quintero y muchas gracias por escuchar.